¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Mire que el Señor está buscando verdaderos adoradores, dice la palabra de Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Qué hermosa esta representación en donde cuántos jóvenes se pueden identificar, ¿no es cierto? Nos podemos identificar porque aunque yo ya soy un poco más grande, pero también es todo un tema esto de las apariencias en la juventud. A veces uno tiene temor a presentarse delante del Señor porque hay cosas que todavía manchas que no hemos sacado de nuestra vestidura interior, amén. Nuestra vestidura interior, dice el Señor que viene a buscar a su iglesia, dice que tiene unas vestiduras. ¿Cómo son las vestiduras? A ver, de las novias. Blancas, sin manchas y sin arrugas. Y el Señor viene a buscar a su iglesia. Y somos nosotros. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? A ver. Somos nosotros, estamos de novio con Él, estamos enamorados de Él, estamos esperando las bodas del Cordero, cuando viene Jesús a buscarnos. ¿Cuántos anhelan ese día donde el Señor vendrá a buscar a su iglesia? A ver, levante su mano. Gloria a Dios. ¿Alguna vez lo soñó a ese día? Un día espectacular, un día que puede ser cualquiera de estas semanas. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y el mundo va a seguir, dice la palabra de Dios, que se estarán casando y dándose en casamiento, amén. La gente no pensará que esto es para rato, pero el Señor viene a buscar a su iglesia, los que hemos estado preparándonos, esas vírgenes prudentes que guardaron sus vestiduras. Así que si su vestidura tiene manchas, si el Espíritu a través de la oración, por ahí el Espíritu nos recuerda, tenemos que confesar nuestro pecado y pedirle perdón al Señor. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Mire, qué hermoso. Fíjese que hoy estaba estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia en sus hogares? A ver. Gloria a Dios. ¿Sabe que Dios nos ha dejado? Y ese era el plan de Dios, que su pueblo conozca la palabra de Dios. Mire, en la antigüedad, cuando Dios llama a Israel, los que estaban en Egipto, no sé si alguna vez usted leyó ahí el libro de Éxodo, estaba Israel en Egipto y eran esclavos. ¿Durante cuántos años eran esclavos ellos? ¿Cuánto? ¿4? Más o menos 400, 420. Y dice la palabra de Dios que hasta que ellos clamaron y Dios los escuchó y envió un libertador. Y hoy estaba leyendo, no es que nunca antes la había leído en la historia de Moisés, sino que es algo tremendo como Dios prepara todas las cosas. Que nada es casualidad. Nada es casualidad. ¿Cuántos saben que son escogidos por Dios? A ver, levante su mano. Escogidos y escogidas. Moisés era un escogido. Y había dicho Faraón, maten a todos los hijos varones. Así había dicho Faraón. Y ahí es donde venía Moisés. Pero Moisés, dice la palabra de Dios, que la madre le preparó una canastita, la cubrió con alquitrán o brea, ¿no es cierto? Y la largó para que no lo mataran a Moisés. Pero mire qué tremendo que es la palabra de Dios y qué tremendo que es el Dios, ese Dios que tenemos nosotros. ¿Sabe que su Dios y mi Dios es el Dios que maneja todas las cosas? El Dios que hizo el sol, las estrellas, el universo entero. El Dios que lo trajo a este lugar, el Dios que le dio vida, que le dio una familia, que le dio un propósito. El Dios que lo llamó y nos llamó. Pero ese Dios que nos escogió quiere que su pueblo le conozca a Él. ¿Cuántos conocen al Señor, a ese Dios? ¿Y cuántos quieren seguir conociéndolo más? Y ahí dice la palabra de Dios que Moisés lo encuentra, el único lugar seguro que había para un varón hebreo
era justo la casa de Faraón. Y ahí, a esa hora y en ese momento, la hija de Faraón estaba bañándose y ven esa canastita. Casualidad que en ese momento estaban ellos ahí, no es casualidad. Por eso, conocer la palabra de Dios nos aumenta la fe. Hoy dice llenos de fe y de santidad. ¿Por qué nos aumenta la fe? Porque entonces vamos entendiendo, no es casualidad lo que me pasa a mí. No es casualidad el propósito, la situación que estoy viviendo. No es casualidad que alguien me ha hablado de la palabra de Dios, que alguien me invitó al ministerio Medea. No es casualidad que esté hoy aquí en la casa del Señor. Nada es casualidad. Y ahí dice que agarran a Moisés, le ponen Moisés y le dice, busquen una nodriza, una, ¿cómo decimos en otra palabra? Alguien que lo críe, que lo amamante, ¿no? Hebrea. Y fueron y buscaron. ¿A quién buscaron? Que lo críe, que lo amamante, que le enseñe. ¿A quién encontraron ahí que pudiera criarlo a ese bebé? ¿Se recuerda o no? A ver acá, ¿a quién? A la mamá de Moisés. Nadie sabía y ella tampoco dijo, mira mi hijo. No creo que haya dicho, mi hijo nuevamente, no. Nadie tenía que saberlo. Esta mamá, es tremendo esto. Por eso, mire, prepárese, porque realmente es una noche, siempre las reuniones son especiales y dependen de cuánto uno se prepara. Amén. De cuánto preparamos nuestro corazón. Depende de cuánto nosotros atención ponemos a su palabra. De cuánto deseo tenemos de que Dios nos hable. ¿Cuántos tienen deseos grandes de que Dios le hable en esta noche? A ver, levante su mano. Yo también. Porque estamos en presencia de un Dios de pactos, de un Dios eterno, del Dios que conoce el futuro, del Dios que colgó las estrellas en la nada, la tierra en la nada. Estamos en presencia de un Dios que todo lo puede, todopoderoso. Y lo tremendo es que ese Dios tan grande, nos ha escogido a nosotros. Te ha escogido a vos. No sé si alguna vez le entregaron un premio y usted estaba contenta, una insignia. Le han dado una bandera. Ahora que estamos en los días, van a elegir los abanderados. ¿Alguna vez lo han reconocido por algo? Mire, el mayor reconocimiento que una persona puede tener es que Dios te haya elegido para ser parte de su pueblo. Ese es la mayor insignia. Ahora, no queda en esos conocimientos. No queda solamente en que Dios, bueno, soy un elegido, un escogido, y nos cruzamos de brazos hasta que el Señor venga y me lleve. No queda ahí. Entonces, mire, acá, qué tremendo, porque Moisés lo cría su mamá. Es tan importante en su hijo. Dios quería que sus hijos, su pueblo, tengan una identidad. Que sus hijos sepan quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Entonces, acá Moisés, un bebito, viene a los brazos de su mamá. ¿Casualidad? No hay casualidad. No existen las casualidades. Había un propósito. Su mamá lo cría a Moisés, lo amamanta, lo enseña, lo instruye y le enseña que él no es uno más del montón. Dígale al hermanito o a la hermanita que está al lado suyo, no sos una más del montón. Gloria a Dios. No somos uno más. Porque en esa nube hay 8.000 millones de personas en el mundo. Creo que es así la cantidad. Y a la nube suben los que Dios eligió a vivir eternamente con Él. Pero también aquellos que mantuvieron sus vestiduras como blancas, esas vírgenes prudentes que estaban preparados. Podía venir el Señor cuando quiera, que su casita estaba ordenada. ¿Cuál es la casita? La casa interior. Que venga cuando quiera, porque yo tengo temor de Dios.
Qué lindo si viene cuando estamos todos acá orando y buscándole, estamos pidiéndole perdón al Señor, acomodando nuestra situación. Pero puede venir cuando estás en tu casa o cuando estás en el colegio o en el trabajo. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos compartiendo? Entonces, es tan importante que su pueblo conozca de dónde viene, conozca quiénes son. Entonces Moisés, su mamá lo instruyó y le enseñó quién era, de dónde venía, cuáles eran las raíces. Mira, Moisés, vos no sos como los egipcios. Vos venís de un pueblo en donde Jehová Dios tuvo un pacto con Abraham y le dijo, tu descendencia será especial como la arena del mar, y yo te bendeciré y bendeciré a los hijos de tus hijos. Yo bendeciré, y tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés, en su niñez, empezó a retener esas enseñanzas. Mire, uno puede enseñarle un montón de cosas a los niños. Yo conozco padres que les enseñan a insultar, que los visten como si fueran vedettes, las niñas, y que se ríen cuando bailan, cuando dicen tengo novio a los 2 años, a los 3 años. Uno puede enseñarle porque son un papel en blanco, son una esponja que absorben todo. Pero uno puede enseñarle lo que sea y puede reírse. Mira cómo dice malas palabras, mi hijo me insulta, qué sé yo. Pero esta mamá lo instruyó y le enseñó quién era Dios. ¿Cuáles son? ¿Cómo Dios quiere que vivamos nosotros? Esto es muy importante, tan importante que el Señor dice, y les dirás a los hijos y los hijos de tu hijo. Moisés, mire la importancia que tenía estas enseñanzas que la mamá de Moisés le transmitía. Mira, Moisés, nosotros tenemos un Dios. Y ¿sabe qué? Él quiere que nosotros guardemos su mandamiento, que nosotros le obedezcamos a Él, que seamos fieles, que no tengamos otros ídolos, otros dioses. Estaban en un pueblo en donde adoraban lo que se cruzaba. Hacían un becerro, hacían esto, adoraban. O sea, tan poco valía el hombre que le daba honor a un palo que no escucha, no habla, que le daba honor a un becerro. ¿A cuántos? Los egipcios tenían un montón de dioses. Ninguno de ellos hablaba, ninguno de ellos escuchaba, ninguno de ellos tenía poder, ninguno de ellos podía responder las oraciones. Entonces la mamá de Moisés le enseñaba, nuestro Dios es un Dios que tiene oídos y escucha, es un Dios que te ve cuando estás en tu casa, cuando estás a solas. Y Moisés empezó a aumentar, ¿qué empezó a aumentar Moisés? La fe, porque la fe viene por oír la palabra. Y la palabra es muy importante que nosotros la conozcamos, la leamos, le demos tiempo. Vamos a leer en Deuteronomio 7. Pero ahí empieza tanta fe en Moisés que empieza a cuestionarse. Vive en una familia de lujo. Hoy, para que me entiendan los jóvenes de hoy, tenía la Play 5 Moisés. Y tenía lo mejor de lo mejor, las mejores marcas, la mejor ropa. Tenía un iPhone 25 Moisés. O sea, como para que me entiendan hoy los jóvenes, tenía todo lo que quería. Estaba en la casa más rica y tenía las mejores universidades, venían a él los mejores instructores de arquitectura, venían a él a enseñarle, lo instruían. Tenía los mejores conocimientos. Pero se había criado con una mamá que no tenía materialmente nada, que era esclava de un sistema. Esclava de un sistema que los hacía trabajar y trabajar solamente porque Egipto tenía temor al pueblo de Israel. Usted sabe que es temido por los demonios, que es temido por el diablo. Pero ellos no querían que se dieran cuenta los israelitas, los hebreos, que eran más fuertes que ellos. Los hebreos eran fuertes. Dice que las mujeres hebreas eran fuertes.
y eran de tener muchos hijos, con más o menos como la familia de Medea. Deben haber tenido 12 por familia, porque se multiplicaron. Entonces, y mire, ¿cómo no eran fuertes? Si estaban, a veces uno paga un gimnasio 2, 3 veces a la semana, ellos estaban en gimnasio las 24 horas. Los tenían llevando, trayendo cosas, entonces tenían unos músculos, eran fuertes. Los hebreos eran fuertes y las hebreas también, porque no eran ociosos ni ociosas. No estaban ahí viendo tele o Netflix todo el día, estaban haciendo cosas. Entonces es tremendo, porque acá nos enseña la palabra de Dios que Moisés, que vivía en una casa llena de lujos, pero había sido criado y enseñado por su mamá hebrea, le había infundido el temor de Dios en su mente y en su corazón. Diga conmigo, el temor de Dios. Más fuerte, diga, el temor de Dios. El temor de Dios. Pero no es el temor que uno le tiene miedo porque puede mandar un rayo y quemar. No sé, alguna vez vio un video, ahora hay video de todo. La otra vez veía un video como un rayo consumía a una persona, cayó justo a él y lo desintegró. Tremendo. No es el temor de que Dios envíe un rayo y nos consuma, es el temor de que Él todo lo ve y está en todos lados, lo sabe todo. Ese temor de reverencia a un Dios que es santo. Y acá Moisés estaba instruido por esta mamá, su mamá. Pero por otro lado veía toda una vida de lujos. Pero dice la palabra de Dios que en un momento, y esto no lo vamos a leer porque usted seguramente lo sabe, pero en un momento dice Moisés que vio que estaban cargándolos con trabajo a los hebreos y entró a defenderlo y mató a un egipcio y lo enterró. Y luego eso hizo que él tomara esa decisión, abandonar completamente la vida de lujos que tenía. Abandonó la Play 5, abandonó el iPhone 21, abandonó sus padres que todo le daban, la enseñanza más avanzada, dejó el palacio donde estaba él cómodo, porque las enseñanzas que su madre le había inculcado en su mente y en su corazón eran tan profundas que atravesaron cada parte de su fibra, de su ser, de su alma. Era lo más profundo, porque la palabra de Dios produce un efecto que llega hasta la división del alma y del espíritu y hasta los tuétanos. La palabra de Dios es el arma más poderosa, es la espada del espíritu. La palabra que fue sembrada en su mente, en su corazón, hizo que él tomara una decisión y tomara la decisión de qué lado iba a estar, porque no se puede servir a dos señores, porque estamos siguiendo a un Dios celoso. Y acá lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios tiene un atributo, muchos atributos, pero uno de los más grandes es la santidad. Dios no comparte su gloria con nadie. Y aunque los ídolos fueron cambiando, porque fueron cambiando de nombre, hoy sigue habiendo la misma guerra espiritual entre dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, entre dos señores, el Señor de señores y el príncipe de este mundo. Y Moisés escogió los vituperios, lo dice en hebreo, escogió ser identificado con un pueblo hebreo que no tenían ni para dónde caerse muerto, se puede decir. Pero no podía ir en contra de esos principios que marcaron tan profundamente su mente, su ser. Jamás en su vida se arrepintió de la decisión que tomó. ¿Usted cree que Moisés dijo, pero ¿quién los hubiera dejado que los mataran a los hebreos? Así yo estaba tranquilo ahí viendo Netflix, en los lujos míos. No podía convivir con eso.
No podía seguir viendo a su pueblo sufrir cuando sabía que él era parte de ese pueblo. Pero ese pueblo no era cualquier pueblo, era un pueblo que tenía una promesa que todavía no estaba cumplida. Amén. ¿Cuántos tienen promesas que todavía no están cumplidas? A ver, una de esas promesas, ¿cuál sería? A ver, fuerte, fuerte. Claro, la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver si cambiamos el micro. ¿Se escucha o no? ¿O yo no me escucho? ¿No? Bueno, ahí viene otro micro. Dele el aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Ole. Sí. Ole. Sí. Gloria a Dios. ¿Ahí sí? ¿No? Hola. Ahí está. ¿Hay alguien? Ole. Gloria a Dios. Sí, Deuteronomio 7 creo que dije, ¿no? Deuteronomio 7. Amén. O 6. Gloria a Dios. Qué hermoso es la palabra del Señor. Gloria a Dios. El 6. Mire lo que es. Y por eso a veces nos dicen a nosotros, nos dicen, lean la Biblia. Y yo, ¿por qué quiero compartir esto? Porque el Señor lo puso en mi corazón. Es tan importante la palabra de Dios, sus mandamientos. Pero a veces nadie nos dice, ¿por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Sabe por qué es tan importante leer la Biblia? Porque Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, a través de su palabra, es la única manera de conocerlo y de que nosotros podamos aumentar nuestra fe. ¿Por qué es importante aumentar la fe? Para que nos demos cuenta quiénes somos. ¿Sabe cuánta gente se suicida porque no sabe quiénes son? Caen en un vacío existencial porque no le encuentran sentido ni propósito a la vida. Y lo primero que Dios nos marcó y le marcó a su pueblo es esto. Es importante la identidad. Mire lo que Deuteronomio 6, el gran mandamiento. Deuteronomio 6, amén. ¿Cuándo lo encontraron? La palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual podáis vosotros pasar a tomarlas. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos tienen hijos de los que estamos en este lugar? Gloria a Dios. Mire que creo que no hay nada más hermoso o hay pocas cosas más lindas que ser papá. Y la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es instruirlos en el camino del Señor. Porque lo estás preparando para toda la vida. Porque estás formando una persona de bien, que le hace bien al mundo, a la sociedad. Una persona de bien. Por eso, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuántos hablan de la palabra de Dios estando en su casa? Mire que es un estatuto, es un mandamiento. Me parece que está muy fuerte, ¿o no? ¿Tan fuerte? Gloria a Dios. Yo cada vez me lo alejo más y cada vez están más fuertes. Gloria a Dios. Dice, hablarás de ellas dice, de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Por qué es importante escudriñar las Escrituras? Porque es un mandamiento de Dios. Porque lo primero que yo siempre comparto, lo más importante, creo que la base de todo son estos mandamientos del Señor. Es que somos un pueblo especial. Santidad es apartarse. Dios nos ha hecho un pueblo santo porque Dios nos ha apartado. Quiere decir que somos un pueblo que tiene sus mandamientos, que tiene su manera de pensar, su manera de cantar, sus fiestas, su manera de festejar, su manera de vestirse. Un pueblo que se notaba el hebreo apenas a lo lejos. ¿Por qué? Porque tiene una manera particular de agradar a su Dios. Y esto es muy importante porque es la base. No podemos permanecer si no sabemos quiénes somos. No podemos avanzar si no conocemos por qué es importante guardar los mandamientos del Señor. Entonces, Dios había hecho el planeta entero, amén. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? ¿Acá? ¿Se escucha bien o no? Gloria. Dios había hecho el planeta entero, pero Dios había hecho un pacto con Abraham. Abraham fue la persona que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, quiero tratar con vos. Y mire, y Abraham tuvo ahí, Dios en Abraham empezó a bendecir su descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, ahora hay unos líos bárbaros en Arabia porque tuvo Ismael, que son todos los árabes, y lo tuvo aquí. ¿Quién es el de la promesa? A ver, Isaac, el hijo de la promesa. Y luego Isaac tuvo ¿a quién? A ver, a Jacob y a Esaú. Jacob sigue con la bendición porque tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, va Moisés, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que sale, se va al desierto porque tenía que huir, porque habían matado a un egipcio y lo iban a matar a él, porque ya había tomado una decisión. ¿Cuántos toman esa decisión diariamente? ¿Cuál es la decisión? ¿De qué lado está? ¿De qué parte del pueblo? ¿Qué pueblo somos nosotros? ¿Qué Dios es nuestro Dios? Son decisiones que las tomamos diarias cuando compartimos una charla en doble sentido o nos apartamos y decimos: yo de acá, yo no voy a participar de esto porque soy un pueblo apartado por Dios. Yo no voy a ser parte de esto. Por eso cada día es tan importante que podamos, cuando Dios le dice, va Moisés, cuando vuelve de allá del desierto, dice que Dios se le presenta en esa zarza y le dice: yo soy el que soy. Dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y empieza a decirle que vaya a Faraón a decirle ¿qué le tenía que decir Moisés a Faraón? A ver si me ayudan en la historia. A ver fuerte. ¿Por acá? Escucho, mira, el Emma. Bueno, vamos para acá.
¿Qué le había dicho Moisés a Faraón? Que liberaran al pueblo. Gloria a Dios. Que lo dejara ir a su pueblo. Dice, deja ir libre a mi pueblo al desierto para que me sirva. Amén. Y Faraón que le dijo, listo, agárralo a todos y total, ¿quién lo manda? Yo soy lo manda. ¿Qué le dijo Faraón? ¿Le doy autoridad, vayan todos o no? ¿Qué le dijo? ¿Joel? ¿Usted? Ah, Tito. Bueno, está muy fuerte. Bueno, usted no va a poder. Usted sí puede. Gloria a Dios. Usted tampoco puede. Gloria a Dios. Entonces no le dejó Faraón. ¿Por qué no le dejó? Porque le eran esclavos. Porque era un pueblo que lo hacían rico. Le dijo, no, ¿quién es el yo soy? ¿Qué quería Dios? Quería llevar a ese pueblo. Vamos a hacer como que el Señor dijo, quiero tener un retiro espiritual con mi pueblo. Los quiero llevar al desierto para enseñarles. Eso quería Dios. Quería Dios enseñarle a su pueblo. ¿Enseñarle qué? Enseñarle a vivir, enseñarle lo especial que era este pueblo, enseñarle que ellos habían sido escogidos en un pacto. Entonces el faraón no quiso largarlo a Moisés, no quiso largarlo y le dijo, están ociosos, dijo en un momento, están ociosos, ahora van a trabajar más todavía. Y esto me recuerda porque hay un sistema hoy también que el enemigo, ¿qué hace? Hay personas que cuando empiezan a buscar, jóvenes, que empiezan a buscar acomodar su vida espiritual, empiezan a servir a ese Dios. Porque ahí Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Cuando el joven empieza a querer acomodarse espiritualmente, el faraón le dice, están ociosos, porque están pensando en estas cosas, van a trabajar más todavía ahora. Y le daban más trabajo. ¿Es así o no? A veces el enemigo, cuando te empiezas a esforzar y preocupar para servir al Señor, para acomodar tu vida espiritual, te llena de trabajo afuera. Te llena de trabajo, de estudios y de cosas. Porque lo que no quiere es que le adores, no quiere que te separes para adorar a tu Dios. Entonces hace lo posible para llenar tu mente, para que no adores a ese Dios, para que no le conozcas a ese Dios, para que no te enamores de Dios. Entonces dice, están ociosos, le damos más trabajo. Pero sabe una cosa, joven, cuando más tenemos que buscar a Dios es en este momento. Cuando más tenemos que conocer a Dios, cuando más tenemos que enamorarnos de Él, cuando más tenemos que buscar, porque cuando más cerca está la venida del Señor. Pero eso lo vamos a creer si nosotros hacemos lo que dice aquí su palabra. Todavía está muy fuerte, si lo podemos bajar un poco, mejor. Dice, oye Israel, el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas dice de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en los postes de tu puerta. La palabra de Dios. Enamórese de la palabra de Dios. Ahí están los mandamientos. Ella es la que nos enseña que no sos uno más, que no sos de este sistema, que no sos parte de un sistema que dice todo el mundo se va a tener que poner pollerita acá cortita y salgan todos así, por el que no sale queda como ridículo. Un sistema que marca la moda,
que marca, todos van a escuchar esta radio, es la que, y uno va a comprar y está la radio fuerte, es la misma, va a la verdulería y está la misma, y va en el trabajo y pone la misma. ¿Por qué? Porque hay un sistema, que controla a los que se dejan controlar. Pero Dios, la única manera que tiene para que sus hijos vivan exitosamente, para que sus hijos puedan vivir una vida agradable a Dios, puedan disfrutar prosperidad. ¿Sabe lo que es prosperidad? No tiene que ver con lo económico, porque el diablo te puede llenar de plata. Mire la cantidad de youtubers que hacen plata y plata y después no encuentran, muchos de ellos abandonan las redes porque he visto muchos de ellos que abandonan las redes porque no le encuentran sentido a la vida, porque entraron en un pozo depresivo. Pero los hijos de Dios, los que leen la palabra de Dios, los que llenan su mente con su promesa, los que conocen a Dios, los que van transmitiéndole a sus hijos, hable en su casa, hable con su papá, su mamá, hable, no hay tema más importante que hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios abarca todos los temas, actuales y futuros. Dios ya dejó escrito todo lo que teníamos que saber, está todo en la palabra de Dios. El cristiano tiene un arma valiosa en la palabra de Dios. Hable de ella, hable con sus hijos, para que teman a Dios, para que sepan que no, jovencita, usted no es como las otras jovencitas que andan descubiertas por todos lados. Usted es una hija de Dios bien tapadita porque honra a su Señor con su vestimenta. Hable, no, jovencita, todas se ponen de novio a los 11 años. Usted es una hija de Dios y el Señor tiene una persona que la va a respetar y amar. Busque enamorarse del Señor. Hable con sus hijos, hablen los jóvenes que están en su casa con su familia, de la palabra de Dios, de lo bueno que Dios nos haya dejado enseñanza. Sabe que el único pueblo que tenía un orden social era Israel, porque Dios le había dado las leyes, las tablas. Mire qué tremendo. Moisés subió al monte a recibir los mandamientos. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos? Dice que estuvo cerca de 40 días, ¿puede ser? Y el joven Josué estuvo esperando ahí a la puerta. Pero abajo estaba Aarón y un pueblo. ¿Y qué pasó? A ver, algunos si se animan, ahora que tengo más bajo el micrófono, me puedo acercar a cualquier lado, ¿eh? ¿Qué pasó abajo? A ver, Sofía, vamos para acá. Gloria a Dios, ahí está. ¿Qué pasó, Sofía? No vale ayudita de Benja. No. Hicieron un becerro de oro. Dios. A ver, ¿de dónde sacaron el oro? Si era un pueblo de esclavos. A ver acá, ¿de dónde sacaron el oro? A ver. ¿Usted atrás? De las joyas de Egipto. Claro, cuando ellos se fueron de Egipto, dice que hallaban gracia, iban al vecino y el vecino le daba oro, plata para que se vayan. Los egipcios querían que ese pueblo especial, ya los habían cansado con plaga y la única solución para los egipcios era que ese pueblo se vaya. Entonces le dieron oro, mucho oro. Entonces, ¿qué hizo ahí? Vino el pueblo, le dijo, allá arriba se veían rayos, truenos, y hacía ya cerca de 40 días que Moisés no volvía. Y le dijeron a Aarón, haznos un dios, un becerro de oro, porque Moisés, quién sabe dónde está, no sabemos si vuelve. ¿Y qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón? Le hizo el becerro. O sea, se fueron multimillonarios de Egipto y usaron. Ahora, yo pienso esto, a veces el pueblo de Dios decimos, bueno, vamos a poner para comprar, y a veces venimos con billetitos de 20 pesos, de 10 pesos, y no llegamos nunca así.
Este pueblo daba oro para hacer un becerro. No sé si me entiende el sistema. Hay oposición cuando usted va a ofrendar porque el diablo le dice, no te va a alcanzar. A veces mete el billete más grande en un bolsillo y en el otro el más bajito. Y a veces en la oración el Señor agarra y se equivoca de bolsillo y mete lo más grande. La otra vez había un hermano reclamando porque había puesto un billete grande en la ofrenda, que no lo había planeado, si se lo podían devolver de la ofrenda. Qué tremendo, ¿no? Yo pienso, a veces, hoy en el sistema pagan entradas de miles de pesos que viene un artista, un cantante, un partido de fútbol. No le duele nada. No sé si entiende lo que se mueve. Pero hay oposición cuando uno tiene que poner a la obra de Dios. Porque el diablo no quiere que crezca la obra de Dios. Y porque el diablo quiere que seamos pobres. Y dice que el alma generosa será prosperada, dice la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, salieron multimillonarios y lo gastaron todo en el becerro. Y cuando bajó Moisés se enojó, rompió las tablas y mandó que lo pulvericen al becerro y se tiró todo eso en las aguas. O sea, quedaron sin nada. Todo por falta de fe. Pero era un pueblo que no tenía conocimiento, que lo único que conocía de Egipto era que ellos hacían dioses y les pedían. Entonces, esa era la mente que tenían ellos. Por eso el Señor le dice a Moisés que le enseñe los mandamientos, para que el pueblo sepa que no tiene que pedirle a un becerro, a un palo, a nada, que tiene que pedirle a Dios. ¿Cuántos tienen alguna petición de lo que estamos en este lugar? A ver, levante su mano. ¿Usted cree que Dios puede? ¿Que Dios tiene el poder para conceder? Tenemos el Dios que todo, absolutamente todo lo puede, que no hay nada difícil para Él. Lo único que nos pide el Señor es que guardemos su mandamiento. Cuídate de poner por obra, dice. Mire lo que sigue diciendo en el 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Diga conmigo, gloria a Dios. Ahí tenemos el peligro cuando nos saciamos. Cuando nos saciamos. Cuando la familia conoce al Señor, cuando el joven conoce al Señor, el Señor lo libra de todos vicios, de la noche, de los peligros. Ya no tienen que andar preocupándose los padres que si viene sano o no viene, que si llega o no llega. El joven está en la iglesia, el joven ama al Señor. Pero cuando empieza uno a saciarse, empieza el corazón a querer olvidarse de ese Dios que nos sacó de Egipto. ¿Y qué hacemos? Vamos al cumpleaños de la Rosa y vamos allá al río, y después podemos ir para allá y andamos de acá, de allá, y no queremos venir a adorar al Señor que nos sacó de la tierra de Egipto y que nos hizo libres para que tengamos la bendición de tener un Dios tan grande. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, porque ahí está el otro peligro. Porque las vírgenes que eran prudentes eran las que se congregaban, eran las que hablaban de la palabra de Dios en su casa, eran de las que oraban, eran las que se quedaban en las vigilias, eran las que no se saciaban, las que querían más. Pero las vírgenes cómodas, que dejaron hasta último momento, eran los cristianos que ya se habían saciado y ya no era necesario tanto fanatismo. Voy una vez a la iglesia y llego medio a la palabra nomás y se acabó.
cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué es lo que eras antes de llegar al Señor? ¿Cómo era tu familia? Cuando sus brazos te... Por eso, ¿sabe qué es hermoso? Trabajar con almas nuevas. Porque esas personas valoran, aman, quieren estar en la casa del Señor, se enamoran de Él, están dispuestas para todo. Le enseña el temor de Dios uno y le dice, mirá, no, tenés que amar, tenés que orar a la noche, tenés que predicar. Todo lo hacen. Pero ¿sabe a quién es más difícil enseñarle el temor de Dios? A los que ya hace un tiempo están. Porque ningún rayo les cayó cuando se bailaron todo en la fiesta. Porque no les cayó ningún rayo cuando dejaron a sus hermanos sirviendo y se fueron solo a disfrutar a otro lado. Porque no les cayó ningún rayo cuando fornicaron y estaban de novio. A ellos es difícil enseñarle el temor de Dios. Porque ya se han acomodado. Por eso, hermano, hermana, mire, ¿sabe que en el 32? Yo le leo y después vamos a la oración. No sé qué hora es. Vamos bien, gloria a Dios. Éxodo 32. No se olvide de dónde lo sacó el Señor. Yo no le digo que usted viva los 7 días, las 24 horas en la casa del Señor. Yo no le digo eso. Pero una persona que ora, que es temerosa del Señor, se siente en deuda con el Señor. Y cuando se necesitan obreros, son los primeros que quieren estar. Si ha perdido el amor a Dios y ama más a otras cosas que a del Señor, es tiempo de poner las cosas en su lugar. Porque el Señor viene y viene. Y van a haber un montón de personas que tomaron en poco la palabra de Dios, las reuniones, las oraciones, las enseñanzas de nuestros siervos. Y cuando suenen las trompetas, ni las van a escuchar. Porque se acomodaron, porque el enemigo lo quiere enfriar. Son las vírgenes insensatas. ¿Tenían aceite? Sí. Pero no era tan importante. Ellas no estaban pendientes de que el amado venía. Ellas estaban en las cosas de este mundo. Los placeres de este mundo. Esto puede ser, esto no es pecado, esto sí, esto no. Pero no estaban encendidas en la llama del Espíritu Santo. Hermano, la pregunta no es, ¿me siento cómodo o no me siento cómodo acá o allá? La pregunta es, ¿por qué me tengo que sentir cómodo? ¿Por qué no puedo hacer sentir cómodo a otras personas? La otra vez hablaba con un joven y me decía, me voy a separar porque no me aman, no me cuidan, no me valoran, no esto. Y yo le decía, pero ¿quién te dijo que te tenían que cuidar, valorar, amar? Si cuando uno hace un pacto es para amar a la otra persona, es para cuidar a la otra persona, es para valorar a los demás. El amor se trata de dar y no de obtener, si no es egoísmo. Y muchas personas dicen, no me siento cómodo, no me siento bien, me voy. Nosotros tenemos que hacer sentir bien. Nosotros tenemos que hacer sentir cómodo. Porque el amor de Dios nos constriñe. Porque lo que de gracia he recibido tengo que dar de gracia. No busquemos siempre que nos den y que no, porque eso no es amor. Y eso no es crecer. No vas a crecer nunca si querés estar en un lugar que todos te den, todos te escuchan. Un día ponete a escuchar, un día ponete a orar, un día buscar, amar, visitar. Servir al Señor es dar. Entonces, acá Moisés dice en el 32 de Éxodo, es tremendo acá porque cuando baja, dice la palabra de Dios que Moisés tenía un celo por ese pueblo. Y ahí es donde el Señor, mire qué tremendo. Gloria a Dios, qué tremendo. Moisés se puso mal cuando vio ese becerro. Y dice, voy a leer algunos versículos. El 32.
el 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Mira lo que es Aarón. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha, ¿cómo es la palabra? Corrompido. Amén. Gloria a Dios. Dice así: pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es decir, no se rinde al Señor, altivo. Ahora pues déjame, bueno, y ahí le sigue diciendo. Mire el 13. No, el 13 no. El 14. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio, y las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, bueno, ahí era cuando estaba el pueblo adorando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, el 19 estoy leyendo, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y los dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces que el pueblo es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartar. Bueno, todo esto hizo Aarón. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, mire cómo estaba el pueblo, desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿qué dijo Moisés? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Amén. Por eso es tan importante la decisión. Nosotros, si pensamos en ídolo, solo en un becerro, en un cuadro, en un santo, es muy difícil que nosotros vayamos a pedirle a un palo, a un santo, Pero ¿cuántos ídolos se mueven hoy que ocupan el lugar del Señor? ¿Cuántos ídolos hay hoy que quieren atrapar la juventud, la atención? ¿Cuántos ídolos hay hoy? Que uno desobedece al Señor por agradar. ¿A quién? ¿A amistades? ¿Al novio, a la novia? ¿A los amigos? ¿Al esposo, a la esposa? Porque muchas veces hay esposos que te quieren llevar por mal camino. O hay esposas que te tienen que llevar por mal camino. Y ahí es donde uno tiene que decir, no, yo soy del Señor, yo soy de Él. Y que se conviertan a ti y no tú a ellos. Es importante plantar la decisión. Moisés dijo, a ver, seamos realistas, con un pueblo así no vamos a llegar a ningún lado. Porque no entienden el temor de Dios. Porque el temor de Dios se entiende cuando una persona conoce, le hablan de ese Dios grande, lee la palabra de Dios. Cuando una persona obedece la palabra de Dios, uno va creciendo cuando es obediente. Pero cuando uno peca y peca y peca y peca, ¿hay temor de Dios ahí o no? ¿Hay temor de Dios o no?
Cuando uno peca deliberadamente, no hay temor de Dios. Por eso es que tenemos que volver al temor de Dios. Mire, esto es muy simple, joven. A mí me ha pasado muchísimo. Durante mucho tiempo en mi vida no le era fiel al Señor. Y era todo un tema porque no podía seguir así. Yo tenía que decidir si iba a continuar con el camino del Señor o si me iba a volcar al otro camino, con mis amistades, con mis amigos, porque a veces con mis amigos no era cristiano, pero después llegaba a la iglesia y el amor de Dios me invadía. Y obvio que Dios te perdona porque Dios es misericordioso, pero un día tenemos que tomar una decisión. No se puede servir a dos señores. No se puede servir, porque yo sabía que estaba avergonzando a mi Señor. Por eso, joven y jovencita, el Señor te ha escogido y ha hecho todo para que nosotros podamos tener una vida próspera. La prosperidad es cumplir el objetivo que Dios tiene con nosotros. Es cumplir el propósito. ¿Pero cuál propósito? El propósito que Él tiene con nosotros. Porque sus pensamientos dice que son buenos, son de paz y no de mal. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Joven, Dios no quiere que sufra, quiere que seas feliz. Pero para eso tenemos que tomar decisiones. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Si me siento con mis amigos y me hablan toda la palabra, le tengo que decir, perdóname, amigo, yo me he criado con vos y me has prestado plata, no te la devolví y está todo bien, pero la palabra es la palabra, con esto no se juega. Me voy adelante a escucharla. Yo lo he tenido que hacer. Porque si no, no creces, no vas a crecer si no tomas decisiones. Y vas a estar 20, 40, 50 años en el mismo estado. Yo tenía que tomar decisiones porque yo no quería avergonzar al Señor. Si he venido a la casa de Dios, tenía un montón de carga, de dificultades, y no me voy a pasar hablando al fondo cuando Dios está derramando de su gracia, donde Dios está contestando, confirmando. Yo tengo que aprovechar lo que el Señor tiene en esta noche, porque ya que he llegado y que me ha costado estar, voy a disfrutar todo lo que el Señor tenga. Tome decisiones. El reino de los cielos es fuerte y lo arrebatan los valientes. Esfuércese. Nunca el cómodo llegó a ningún lado, nunca obtuvo nada. El sacrificio, el esfuerzo, y eso es morir a nuestra carne. Tiene que cambiar amistades, cámbielas. Tiene que dejar una relación emocional, córtela ya. Córtela. Si usted quiere agradar a Dios, únase a Él y a los que de corazón limpio invocan al Señor. Tome decisiones que lo hagan crecer, que lo hagan madurar. Júntese con los maduros, con los que hablan de la palabra de Dios. Júntese con los que edifican. No se junte con los que hablan mal de todo el mundo. No se junte con esa persona que tiene veneno adentro y quiere largarlo con usted. No lo haga. Porque usted también es parte de eso. Tomemos decisiones. Moisés dijo, a ver, acá no se puede seguir. Solo vamos a seguir. ¿Quién está por Jehová? Y ahí, ¿quiénes fueron? Los de Leví. Leví era una tribu que se encargaba de las cosas del Señor. Conocían al Señor. Cuando conocemos al Señor, lo elegimos a Él y no lo cambiamos por nada y por nadie. ¿Quiere conocer al Señor? Lea la palabra de Dios. ¿No le entiende? Ore y dígale, Señor, no le entiendo nada, haga como yo hacía. Tenía la Biblia, no le entendía. Le decía, Señor, tu Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir tu palabra. Tu Espíritu Santo me inspire para poder interpretarla. Necesito conocer. Y ahí empieza el Espíritu a enseñarle lo que usted está leyendo. Porque si no, no entendemos nada. Sin el Espíritu Santo no podemos entender. Pero ame ese momento
hable con el Señor, sea sincero, confiese su pecado y Él lo va a libertar. Moisés dijo, ¿quiénes están por el Señor? Todos los de Leví se fueron para ese lado. Con ellos vamos a trabajar. Con los que honran al Señor, con los que invocan el nombre del Señor, con los que valoran lo que Él ha hecho, con los que quieren conocerlo a Él. Errores vamos a tener todos. Por eso yo le decía, es hermoso trabajar con esa gente, con esos jovencitos que llegan y absorben todo en la cosa del Señor. Y dicen, ¿cómo que qué es el ayuno? Y el bautismo, y qué será, y bueno, yo puedo hacer esto, y todo, aprenden y ponen por obra la palabra de Dios. Si usted hace años que está, ponga por obra la palabra del Señor, porque el Señor es un Dios de amor, y es un Dios que quiere que tomemos decisiones, amén, gloria a Dios. Le invito a que le dé un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie para la gloria de Dios. Porque es importante